Bienvenidos a la clase de Biología. En esta clase comenzaremos a trabajar el tema célula, haciendo un repaso sobre los estímulos y las respuestas y estudiando la membrana plasmática, su estructura y función. Todos los organismos están formados por células. Aquellos que estén formados por una sola célula se llamarán unicelulares y los que estén formados por dos o más células serán pluricelulares o multicelulares. Sin importar cuántas células formen a este ser vivo, estas unidades estructurales y funcionales de toda forma de vida serán capaces de percibir los cambios en el medio tanto interno como externo y de producir respuestas específicas frente a ellos, para poder mantener su homeostasis y poder llevar a cabo sus funciones vitales. En cuanto a la diversidad de estímulos, las células pueden captar químicos, como cambios en el pH, en las concentraciones de sales y iones, en la presencia de sustancias secretadas por otras células, como pueden ser las hormonas, los neurotransmisores, los jugos gástricos, entre otros, la disponibilidad de nutrientes, etc. Entre los estímulos físicos se encuentra el contacto con células vecinas y con otros tejidos. Recordemos que los estímulos pueden ser externos, cuando provienen del ambiente exterior al organismo o en el que se encuentra la célula, o internos, cuando provienen de la misma célula y le permiten autorregularse. Son ejemplos de estímulos internos la acumulación de productos de reacciones químicas, el daño al material genético y la falta de energía. Como sabemos, los estímulos provocan respuestas. Por ejemplo, frente al contacto con células vecinas, algunas células dejan de crecer y de dividirse para evitar superar los límites adecuados para el correcto funcionamiento del órgano del cual forman parte. Este es un estímulo físico. En cuanto a los estímulos químicos, la célula podría responder creciendo, dividiéndose, secretando alguna sustancia o trasladándose hacia otro lugar, como hacen los glóbulos rojos en la sangre. Como ya sabemos, las respuestas pueden darse en diferentes tiempos. Pueden ser inmediatas, tardar horas, días y hasta años. Un ejemplo de respuesta inmediata se da cuando la glucosa se encuentra en el medio y las células exponen rápidamente sus receptores y transportadores en la membrana para una mayor captación de este nutriente. Un ejemplo de respuesta larga podría ser la respuesta inmune ante la entrada de un virus o bacteria al organismo, ya que la producción de anticuerpos demora algunos días en detectar al patógeno y por ende en generarse la respuesta. Para que la célula pueda responder a los estímulos, cuenta con una estructura muy importante llamada membrana plasmática o membrana celular. La membrana plasmática es una estructura imposible de observar bajo un microscopio aunque tenga mucha potencia. Por eso, en 1972, los biólogos celulares Nicholson y Singer propusieron una representación de esta estructura y su dinámica, a la que llamaron modelo de mosaico fluido, en relación con tres cualidades particulares de la membrana plasmática. Veamos cuáles son. Es un modelo porque al ser invisible a través de microscopios es una representación basada en la experimentación. De mosaico porque está compuesta por moléculas de características especiales que conforman una superficie similar a la de un piso de baldosas o piezas planas de cerámicas. Y fluido porque ciertas baldosas o placas, que son moléculas, pueden deslizarse lateralmente, entre otras, otorgándole a la membrana propiedades dinámicas. La membrana plasmática es una bicapa lipídica o fosfolipídica. ¿Qué quiere decir esto? Que está formada por dos capas de unas moléculas llamadas fosfolípidos. Estas son insolubles en agua, entonces permiten separar el medio extracelular o externo de la célula del intracelular o interno. Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas por tener una parte polar y una parte no polar o apolar. ¿Pero qué es esto, profe?, te estarás preguntando. La cabeza del fosfolípido es un grupo fosfato cargado negativamente y por ende es polar e hidrofílico. Esto quiere decir que se va a orientar hacia los medios acuosos. Y las dos cadenas hidrocarbonadas, que son esas colitas que ves, son apolares e hidrofóbicas. Esto quiere decir que le tienen miedo al agua. Entonces se van a alejar del medio acuoso y se van a ubicar hacia el interior de la membrana plasmática. Volvamos a esta imagen.
Como ves, las cabezas de los fosfolípidos celestes se ubican hacia el medio interno y externo de la célula porque son polares e hidrofílicas, entonces se van a acercar hacia los medios acuosos. En cambio, las colitas amarillas son apolares o no polares e hidrofóbicas, se van a alejar del medio acuoso disponiéndose en el centro de esta bicapa lipídica. Esta doble capa de fosfolípidos que rodea a toda la célula y separa el medio extracelular del intracelular va a presentar de manera intercalada otras moléculas con diferentes características. Vamos a ubicarlas en el gráfico y después hablaremos de sus propiedades. En la membrana plasmática, además de encontrar moléculas de fosfolípidos, encontramos oligosacáridos, glicoproteínas, glicolípidos, moléculas de colesterol, proteínas integrales, proteínas periféricas y fibras del citoesqueleto. Las proteínas integrales son aquellas que atraviesan de un lado al otro la bicapa lipídica y forman canales o túneles por donde pasan moléculas grandes o que por sí solas no podrían atravesar la zona hidrofóbica de la bicapa. Las proteínas periféricas no van a atravesar la bicapa, sino que se van a unir a la cara interna o externa de la membrana plasmática, interaccionando con otras proteínas. Estas van a recibir señales desde el medio en el que se encuentren para dejar pasar sustancias de un lado al otro de la membrana o para que se realicen procesos metabólicos específicos que necesita la célula. Los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos o glúcidos, son moléculas formadas por la unión de monosacáridos, que son unidades de azúcar, como ladrillitos. Se denominan oligosacáridos cuando están formadas por 2 a 10 monosacáridos. Glucolípidos o glicolípidos cuando los oligosacáridos se unen a lípidos y glucoproteínas o glicoproteínas cuando los oligosacáridos se unen a proteínas. Todas estas se van a encontrar en la cara externa de la membrana plasmática. Además de brindar estructura a esta membrana, tienen como función el reconocimiento, la adhesión y la comunicación celular. Estos glúcidos entonces van a permitir que células semejantes se reconozcan y puedan adherirse, esto quiere decir juntarse para formar tejidos. Además, van a permitir que células se puedan comunicar mediante señales que produzcan. Las moléculas de colesterol son lípidos, esto quiere decir que son sustancias grasas. Estas se van a ubicar entre las colitas de los fosfolípidos. Según la cantidad que haya o la temperatura del medio, van a darle más o menos fluidez a la membrana plasmática. Por su parte, el citoesqueleto está formado por diversas fibras que le otorgan a la célula un soporte interno para que mantenga su forma. Además, interviene en el transporte de sustancias entre ambos medios, en la división celular y en la organización de estructuras celulares internas, o sea, las organelas. La membrana plasmática puede cumplir diversas funciones gracias a las proteínas que se encuentran en ella. Estas funciones son: separar el medio intracelular del extracelular y permitir que la célula sea una unidad. Mantener la forma de la célula y permitir su motilidad. Esto quiere decir su capacidad de moverse. Proteger el contenido interno y evitar que éste se disperse. Actuar como barrera selectiva y semipermeable ante sustancias que se transportan de un lado al otro. Recibir estímulos químicos y físicos de ambos medios, interno y externo, transmitir señales que provienen del medio externo hacia el interior de la célula y permitir el reconocimiento, la adhesión y la comunicación celular. En cuanto al tamaño y la forma de las células, podemos encontrar variables. Hay células que miden entre 10 y 30 micrómetros. Estos serían entre 0,01 y 0,03 milímetros. La mayoría de las células que flotan en un fluido presentan forma esférica. Las que forman parte de los tejidos adquieren diversas formas que están relacionadas con su función. Por ejemplo, las células musculares son largas y tienen forma de huso, como una hojita estirada. Y las neuronas tienen forma estrellada. Los glóbulos rojos, que viajan por un medio líquido, tienen forma esférica. Lo que va a limitar el tamaño de la célula va a ser la relación entre la superficie y el volumen. A su vez, esta relación se va a vincular con la velocidad de intercambio y de las distancias que deben recorrer los materiales en el interior de la célula. Cuanto más chiquita es la célula, mayor va a ser la relación entre superficie y volumen. Mayor es la superficie disponible para el intercambio y menor es la distancia que deben recorrer los materiales en el interior de la célula.
El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. La superficie es el área que envuelve a este cuerpo. Si observamos ambas imágenes, veremos que la segunda figura, que está formada por muchos cuadraditos, tiene un área mucho mayor, aunque ocupe el mismo volumen que la que está formada por un solo cuadradito. Por ende, mientras más chica sea la célula, más superficie va a tener, entonces va a poder intercambiar de forma más rápida los nutrientes o las sustancias de un lado al otro de la membrana, y estas sustancias en el interior van a viajar distancias más cortas, lo que representa una ventaja para la célula. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video y les haya sido útil. Los extraño mucho, los quiero, a seguir cuidándose y nos vemos la próxima.